Mi hijo llevaba muerto solo 43 días cuando encontré un anillo de bodas pegado con cinta aislante debajo del asiento del conductor de su coche. Alejandro nunca se había casado, pero en cuanto vio el anillo, mi hija Carmen palideció. Me lo arrebató de la mano y dijo que era un objeto sin importancia. Unos minutos después, sacó a su marido del garaje. Ella pensó que yo había vuelto a entrar en la casa. Me quedé detrás de la puerta entreabierta y oí a mi propia hija susurrar: «Papá no puede enterarse de lo de Lucía. Si trae a la niña aquí, perderemos el 30% de la empresa». Me quedé helado al oír las palabras la niña. Bienvenidos a la venganza en la vida real de un padre. Mi nombre es Tomás Ríos. Mi hija tuvo todas las oportunidades para hacer lo correcto, pero decidió no hacerlo. Dejad un número 1 en los comentarios para que podamos empezar la historia, y dadle a me gusta porque creo que vais a disfrutar de este relato. Hace 6 semanas, enterré a mi único hijo. Dijeron que el coche de Alejandro patinó bajo la lluvia. Ni alcohol, ni drogas, ni un segundo vehículo. Solo una curva, un quitamiedos de acero y una llamada a las 2:17 de la madrugada que partió mi vida por la mitad. Creía que lo más cruel que un padre podía soportar era ver cómo bajaban el ataúd de su hijo a la tierra. Me equivocaba. Lo más cruel fue descubrir, 6 semanas después, que las mismas personas que habían estado a mi lado en el funeral, habían utilizado su muerte para robarle a la mujer que amaba, a la hija que nunca tuvo la oportunidad de presentarme, y todo lo que él había pasado su vida entera construyendo. Aquella tarde, decidí limpiar el coche destrozado de Alejandro antes de entregarlo al desguace. El olor a metal chamuscado y a lluvia estancada aún emanaba del interior. Me arrodillé en el suelo húmedo del coche, quitando cada alfombrilla mientras buscaba el reloj de pulsera de mi hijo. Cuando metí la mano muy al fondo, debajo del raíl del asiento del conductor, mis dedos rozaron una superficie dura. Una caja de metal del tamaño de la palma de una mano había sido fijada fuertemente con cinta americana. Despegué la cinta y abrí la tapa. Dentro había una sencilla alianza de oro de hombre, el recibo de una joyería, una llave plana de metal con el número 214 grabado y un trozo de papel doblado en 4. Solo había una línea escrita en él: Lucía, seguida de un número de móvil. El sonido de pasos apresurados llegó desde la entrada del garaje. Carmen y Marcos entraron. Los ojos de Carmen se clavaron de inmediato en la caja de metal que tenía en la mano. Su rostro cambió al instante. Se adelantó rápidamente y me arrebató la caja con fuerza. «Carmen, devuélvemelo». Ella dijo: «Esto no era de Alejandro. Es solo un objeto sin importancia, papá». Yo ni siquiera había mirado aún dentro de la alianza. Marcos dio un paso al frente, interponiéndose entre Carmen y yo. Bajó el tono de voz, fingiendo mantener la calma. «Estás de duelo, papá. No conviertas un objeto sin importancia en una historia que no es real». Le pregunté por qué le temblaba la mano. Carmen no respondió. Apretó la caja con fuerza y se llevó a Marcos fuera del garaje. Fingí darme la vuelta hacia la puerta trasera que daba a la cocina, pero me detuve justo detrás de la puerta de madera entreabierta. Carmen susurró, con la voz temblorosa por el pánico: «Papá no puede enterarse de lo de Lucía. Si trae a la niña aquí, perderemos la parte de Alejandro». Marcos dijo: «Entonces llévate el anillo. Sin anillo, no hay historia». Empujé la puerta y salí. «¿De qué niña estáis hablando?». Carmen se sobresaltó. La caja se le resbaló de las manos y golpeó el suelo de hormigón con un sonido seco y agudo. El anillo de oro salió volando y se detuvo bajo la punta de mi zapato. Lo recogí. Había una pequeña inscripción grabada en el interior de la alianza: Amas L. 18 de junio de 2024. Esa fecha era menos de 3 semanas antes de que Alejandro muriera. Levanté la vista hacia mi hija. Yo había criado a Carmen durante 36 años. Sabía cuándo mentía. Se mordía ligeramente el interior del labio inferior, igual que hacía su madre cuando era joven. Esa tarde, el labio de Carmen empezó a sangrar. Me guardé el anillo y el trozo de papel en el bolsillo del abrigo. Carmen dio un paso atrás, moviendo los ojos de un lado a otro sin cesar, pero no pudo articular palabra. Saqué el móvil y marqué el número escrito en el papel. La pantalla se iluminó en la penumbra del garaje. Un tono, 2 tonos. Alguien contestó al otro lado. Se escuchó la voz ahogada de una mujer. «Usted es el padre de Alejandro, ¿verdad? Por fin ha encontrado el anillo». Inmediatamente después, la voz inocente de una niña sonó de fondo. «Mamá, ¿es el abuelo?». No llamé a la policía. Volví a llamar a la mujer que acababa de hacerme comprender que podía haberme perdido los 4 primeros años de la vida de mi propia nieta. Colgué el teléfono y salí del garaje sin mirar atrás a Carmen ni a Marcos ni una sola vez. A la mañana siguiente, quedé con Lucía en una pequeña cafetería de las afueras, muy lejos del distrito financiero de la empresa. Llegué 10 minutos antes. Cuando sonó la campanilla sobre la puerta de la cafetería,
Levanté la vista y vi entrar a una mujer esbelta. A su lado había una niña pequeña con un vestido azul claro. La niña se giró y me miró. En el instante en que vi sus ojos grandes y redondos, y la forma desconfiada en que ladeaba la cabeza, se me encogió el corazón. Esta niña tenía exactamente la misma expresión que tenía Alejandro cuando tenía 4 años. Lucía se sentó frente a mí. No parecía asustada, ni me pidió dinero ni exigió manutención. En su lugar, abrió en silencio su bolso, sacó una fina carpeta y la dejó suavemente sobre la mesa. Arriba del todo había una fotografía de Alejandro sosteniendo a un bebé recién nacido en la sala de partos de un hospital, con los ojos brillando con un orgullo que yo no había visto en muchos años. A continuación, decenas de páginas de mensajes de texto impresos, el recibo de la Alianza de Oro de Hombre, un borrador escrito a mano de los votos nupciales de Alejandro, 2 billetes de avión de ida y vuelta que había comprado para que Lucía y su hija vinieran a conocerme, y un video guardado en su móvil que mostraba a Alejandro inclinado mientras enseñaba a la niña a montar en bicicleta en el parque. Lucía habló, con la voz contenida por el dolor, pero increíblemente firme. No necesito su dinero. Le pregunté qué necesitaba. Dijo, necesito que a mi hija se le permita saber que su padre no era un cobarde que nos abandonó a las 2. Le dije que Alejandro nunca me había hablado de ella. Lucía respondió, él me dijo que usted no quería conocerme. Yo nunca había sabido de su existencia. Lucía me miró directamente a los ojos durante mucho tiempo. Su expresión se llenó de sorpresa, que luego dio paso a la tristeza. Entonces alguien nos mintió a los 2. Me contó la historia de los últimos 6 años. Alejandro y Lucía se habían enamorado cuando ella trabajaba como enfermera cuidando a uno de sus compañeros. Planeaban inscribirse en el registro civil para casarse, después de que Alejandro resolviera los conflictos dentro de la empresa. Pero entonces ocurrió el accidente. El día del funeral de Alejandro, Lucía se quedó en un rincón de los jardines del tanatorio sosteniendo a su hija. Carmen la reconoció. Carmen llamó inmediatamente a los de seguridad, señaló directamente a la cara de Lucía, y declaró ante todos los asistentes que era una estafadora que intentaba aferrarse a un hombre muerto por su dinero. Los de seguridad empujaron a Lucía y a su hija fuera de las puertas, bajo la lluvia helada. La niña sentada a mi lado me tiró suavemente de la manga. Sus manitas me ofrecieron una tarjeta casera, hecha con una hoja doblada de papel de colores, con un camión torcido dibujado en la portada. Alba, para el abuelo. Papá decía que te gustan los todoterrenos rojos. Me quedé paralizado. Yo había tenido un todoterreno rojo hace tiempo. Alejandro era la única persona de la familia que sabía que siempre me había arrepentido de tener que venderlo tras la muerte de su madre. Lucía sacó un teléfono antiguo, abrió un mensaje de voz grabado y lo puso sobre la mesa. La voz familiar de mi hijo sonó por el altavoz, un poco distorsionada pero perfectamente clara. Si me pasa algo, no vayas a buscar a Carmen. Espera a que papá encuentre el anillo. Alejandro no nos escondió porque estuviera avergonzado. Nos escondió porque le tenía miedo a Marcos. Esa noche, por primera vez desde que murió Alejandro, no lloré porque hubiera perdido a mi hijo. Estaba furioso porque alguien le había obligado a vivir como un fugitivo dentro de su propia familia. Cogí el teléfono de Lucía. Me temblaban los dedos mientras leía cada línea de los correos electrónicos impresos de la cuenta de la empresa de Alejandro. En los mensajes que le envió a Lucía 4 años atrás, Alejandro escribía repetidamente que yo la había llamado Casa Fortunas. Escribió que yo le había amenazado con desheredarle si continuaba la relación. Durante los últimos 4 años, le envié a Alejandro regalos por su cumpleaños. Carmen decía que él no quería aceptarlos. Lucía dijo que Alejandro nunca recibió ni un solo regalo. Le pregunté a Lucía. Me llamó en las pasadas Navidades. Lucía dijo. Llamó 3 veces. Las 3 veces Carmen le dijo que usted estaba en el hospital y que no quería hablar. Las Navidades pasadas yo había estado solo en casa. Sentí una opresión en el pecho. Miré a Alba, que ordenaba tranquilamente unos cochecitos de juguete sobre la mesa. Las piezas de mis recuerdos encajaron de repente. Años atrás, Alejandro se había vuelto distante de forma inesperada. Cada vez que quería visitar su piso, Carmen me lo impedía diciendo que Alejandro estaba ocupado o de mal humor y no quería ver a nadie. Mientras tanto, Carmen le decía a Alejandro que yo odiaba a Lucía, que rechazaba a mi nieta y que quería echarle de la empresa. Empecé a entender lo que había pasado. Carmen no necesitaba que nos odiáramos. Solo necesitaba que cada uno de nosotros creyera que el otro le había dado la espalda primero. No me precipité a sacar conclusiones. Usé mi móvil personal para fotografiar cada mensaje en la pantalla, documentando por completo las fechas y horas, y guardando copias. Lucía también conservaba intacto el teléfono antiguo. Los metadatos de estos archivos se convertirían en pruebas innegables una vez que comenzara la auditoría forense. Lucía bajó la cabeza.
apretando los dedos alrededor del asa de su bolso. Me miró y bajó la voz a un susurro preocupado. Alejandro descubrió una vez pagos inusuales en las cuentas de la empresa. Sospechaba que Marcos estaba transfiriendo dinero en secreto a una empresa fantasma registrada a nombre de un socio. Le pregunté a Lucía qué le había contado Alejandro. Lucía dijo que, si exponía a Marcos demasiado pronto, Carmen te pondría de su lado. Necesitaba algo que nadie pudiera negar. Cerré los ojos. Así que cada vez que Marcos suspiraba delante de mí y se quejaba de que Alejandro había caído en la ludopatía y se estaba ahogando en deudas, todo había sido parte de una historia inventada. Marcos me había enseñado extractos bancarios alterados, y yo había confiado en el yerno, al que una vez consideré mi propio hijo. Lucía abrió la cremallera de su bolso y sacó la llave plana de metal marcada con el número 214, que yo había encontrado bajo el asiento del conductor con el anillo. Alejandro había alquilado un trastero a las afueras de la ciudad. Dijo que solo yo entendería lo que se guardaba dentro. A la mañana siguiente, conduje 40 kilómetros hasta unos antiguos trasteros, llevando la llave de un hombre muerto y la sensación de que mi hijo me estaba guiando a través de cada mentira. La puerta metálica del trastero número 214 se abrió con un chirrido seco. Dentro solo había una pequeña caja fuerte de acero. Introduje en la cerradura la llave que había traído y la giré con suavidad. Dentro de la caja fuerte había una carpeta gruesa, una copia del acuerdo del fondo fiduciario creado por Elena, mi esposa, antes de morir, el libro de contabilidad escrito a mano por Alejandro, un disco duro negro con copias de seguridad, una lista de facturas de transferencias de dinero y un sobre cerrado en el que ponía, para papá. Junto a ellos estaban los documentos preparados para su inscripción de matrimonio con Lucía y una declaración ante notario en la que reconocía la paternidad de Alba. No toqué el disco duro por mi cuenta. Salí e inmediatamente llamé al abogado de familia de toda la vida y a un perito contable forense. Una hora más tarde, nos reunimos en el despacho de abogados. El abogado abrió los documentos página por página, dio unos golpecitos suaves con el dedo en la mesa y me miró con gesto solemne. Tienes que entender esto. Tu dolor es real, pero los tribunales no dictan sentencias basándose en el dolor. Le pregunté, entonces, ¿qué usamos? El abogado respondió, usamos lo que ellos más temen, registros originales, marcas de tiempo y el rastro del dinero. Lo explicó con claridad. El anillo no probaba un matrimonio legal. Lucía no recibiría automáticamente ningún patrimonio solo por unas cuantas fotografías, pero los derechos de Alba eran completamente diferentes. El fideicomiso de Elena establecía claramente que, si uno de los hijos moría, la parte del 30% de ese hijo pasaría directamente a un nieto biológico a través de un fondo de protección independiente. Carmen y Marcos habían declarado que Alejandro no tenía hijos. Presentaron un documento de transferencia de acciones, alegando que Alejandro había transferido voluntariamente todas sus acciones a Carmen antes de su muerte. Abrí el sobre que Alejandro había dejado. La pulcra letra de mi hijo apareció ante mis ojos. Papá, no soy adicto al juego. El dinero que saqué no lo usé para apostar. Moví pequeñas cantidades a través de diferentes cuentas para rastrear el dinero que Marcos había sacado de la empresa. Intenté decírtelo, pero cada vez que llamaba, Carmen aparecía primero. Me empezaron a temblar las manos. Los extractos bancarios alterados que Marcos me había mostrado en el pasado pasaron por mi mente. Había confiado en el traidor en lugar de confiar en mi propio hijo. El perito contable conectó el disco duro a un ordenador especializado. Accedió al archivo que contenía un escaneo del documento de transferencia de acciones que Marcos había presentado al Consejo de Administración. Don Tomás, la firma se parece mucho a la de Alejandro, pero este archivo fue creado 36 horas después de que Alejandro muriera. El archivo de transferencia fue creado 36 horas después de que Alejandro muriera. Podría haber llamado a Carmen en ese mismo instante, pero quería escuchar a mi propia hija mentir una vez más. Salí del despacho del abogado al anochecer. Esa noche invité a Carmen y a Marcos a cenar a casa. Dejé mi móvil personal sobre la mesa del comedor con la pantalla hacia abajo. Mantuve una expresión tranquila, como un viejo padre cansado que solo buscaba consuelo. Cuando empezó la cena, mencioné a propósito a la mujer nombrada en el trozo de papel. Carmen dejó de comer. Su rostro se endureció. Dejó caer los cubiertos en el plato con un ligero repiqueteo. Lucía, es una estafadora, papá. No dejes que te chantajee. Siempre estaba detrás de Alejandro por su dinero. Marcos no tardó en unirse a la conversación, con un tono de voz extremadamente sincero. Así es, papá. Esa niña definitivamente no es de Alejandro. Solo quiere escarbar en el dinero de nuestra familia. Levanté la cabeza y los miró directamente a los ojos. Solo pregunté por una mujer llamada Lucía. Nunca dije que tuviera una niña. El comedor se sumió inmediatamente en un silencio absoluto. Carmen se quedó paralizada.
El vaso que Marcos tenía en la mano se inclinó, derramando unas gotas sobre la mesa de madera. Solo estaba adivinando. Le pregunté, ¿también adivinaste la edad de la niña? Marcos tragó saliva, intentando recuperar la confianza. Se recostó en la silla y cambió a un tono frío. No estás bien, papá. Creemos que deberías dimitir temporalmente como presidente y descansar un poco. Dije, ¿pensáis quedaros con la empresa de la misma forma que os quedasteis con la parte de Alejandro? Carmen dio un golpe en la mesa. Se puso en pie de un salto, con la cara enrojecida por la ira. Alejandro firmó la transferencia. No quería que Lucía ni esa niña tuvieran nada. Dije, entonces, admites que sabías que existían. Gritó con rabia. Lo hice para proteger a esta familia. Miré a mi hija, con el corazón encogido, pero mi voz se mantuvo fría como el hielo. No, lo hiciste para proteger el dinero que le robaste a una niña de 4 años. Marcos apretó los puños y rechinó los dientes mientras amenazaba con que, si seguía causando problemas por esto, el consejo se reuniría para revisar mi capacidad para dirigir la empresa. No reaccioné. Saqué lentamente una sola hoja de papel del bolsillo de mi abrigo, el registro de creación del archivo de transferencia de acciones que el perito acaba de imprimir. Marcos, dijiste que Alejandro firmó este documento 3 días antes de morir. Marcos asintió. Así es. Entonces explica esto. ¿Por qué el archivo original se creó desde la cuenta de tu despacho 36 horas después de que Alejandro muriera? Marcos se quedó helado. Se giró para mirar a Carmen, pero Carmen no le devolvió la mirada a su marido. Me miró directamente a los ojos, con una mirada tan fría que ya no pude reconocer a la hija que una vez tuve en mis brazos. No sabes lo que hizo Alejandro. Le dije, sé que rastreó los 400.000 euros que desaparecieron de la empresa. Por primera vez, la sonrisa falsa del rostro de Marcos se desvaneció por completo. La sonrisa de Marcos desapareció en el instante en que la impresora produjo el registro de acceso, pero aún necesitábamos convertir la verdad en pruebas que el juzgado pudiera utilizar. Las 3 semanas siguientes transcurrieron en un silencio aterrador. No volví a enfrentarme a Carmen ni a Marcos. Todo quedó en manos del equipo legal y de auditores independientes. El abogado emitió una orden judicial urgente de preservación de documentos. El especialista informático hizo inmediatamente una copia de seguridad de todo el servidor de la empresa siguiendo los protocolos adecuados. Todos los códigos de verificación de archivos se sellaron estrictamente, impidiendo que nadie pudiera interferir o alterarlos. Los números de los libros de cuentas empezaron a hablar. Los auditores diseccionaron cada transacción y descubrieron una serie de pagos sospechosos por servicios de consultoría. Los 400.000 euros habían sido enviados a una empresa fantasma registrada en la misma dirección que el piso del hermano menor de Marcos. Desde allí, el dinero se transfería de nuevo para pagar la hipoteca del chalet privado de Carmen y Marcos. Y lo que era aún más doloroso, cada factura que aprobaba las retiradas de fondos utilizaba la cuenta autorizada de Alejandro en los días exactos en que él estaba fuera por viaje de negocios. Carmen, utilizando sus privilegios de administradora del sistema, había restablecido en secreto la contraseña de su hermano menor para realizar las transferencias y ocultar el dinero. Me senté en mi despacho y abrí el último video recuperado del disco duro del trastero. La cara de Alejandro apareció en la pantalla, demacrado y exhausto. Papá, si estás viendo esto, probablemente no fui lo bastante valiente para decírtelo en persona. No estoy enfadado contigo. Solo estoy cansado porque cada vez que doy un paso hacia ti, Carmen dice que me ha cerrado la puerta. Pausé el vídeo. Bajé la cabeza hacia el escritorio, con las manos temblando incontrolablemente. Había pasado 6 semanas culpando a un accidente de haberme arrebatado a mi hijo. Solo entonces comprendí que Carmen me lo había arrebatado años atrás. Al mismo tiempo que la investigación financiera, el proceso legal para proteger a Alba avanzó rápidamente. El abogado reunió la declaración ante notario de Alejandro, los registros del seguro médico en los que figuraba la niña y los resultados de las pruebas de ADN de un laboratorio reconocido por los juzgados. No usamos el anillo como única prueba. El anillo solo fue la llave que abrió la puerta a la verdad. Justo cuando el expediente del caso estaba casi terminado, el auditor contable me llamó de forma inesperada en mitad de la noche. Don Tomás, Marcos acaba de convocar una reunión de urgencia del Consejo de Administración para mañana por la mañana. Quiere aprobar la venta precipitada de los mayores activos de la empresa. El corazón me latía con fuerza. Marcos quería deshacerse de todos los activos antes de que la investigación le alcanzara. El abogado dijo, tenemos solo 48 horas antes de que Marcos liquide todos los activos. A partir de ese momento, ya no se trataba de la batalla de un padre. Se convirtió en una carrera para impedir que 2 personas avariciosas vendieran el futuro de todos los que habían construido la empresa junto a mi familia. Las escasas 48 horas se convirtieron en una trepidante carrera contra reloj. Esa misma noche,
Mi abogado completó la solicitud de urgencia y la presentó en el juzgado. Pedimos medidas cautelares inmediatas. Detener la venta de activos, congelar los derechos de voto asociados a la participación en disputa del 30%, exigir a la empresa que conservara todos los registros contables y suspender temporalmente a Marcos de su cargo. A la mañana siguiente, la reunión del consejo tuvo lugar en un ambiente extremadamente tenso. Marcos estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una expresión tan segura de sí misma que rozaba la arrogancia. Se disponía a levantar la mano para aprobar la resolución de venta de activos cuando la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Entré con mi abogado y el procurador de los tribunales. Marcos se puso en pie de un salto, haciendo que su silla cayera hacia atrás. ¿De verdad vas a destruir la empresa solo para complacer a una mujer extraña? Respondí. No. Estoy salvando la empresa de un hombre que llama a los robos gestión. Carmen estaba sentada a su lado, con el rostro pálido. Me miró con expresión resentida. Estás eligiendo a los de fuera, antes que a tu propia hija. Le dije. Echaste a mi nieta del funeral de su padre. No te atrevas a darme lecciones sobre la familia. El procurador dio un paso al frente y puso la orden judicial directamente delante de Marcos. Todos los movimientos en la sala parecieron detenerse. Le dije a Marcos, a partir de este momento, no tienes permitido borrar ni un solo correo, transferir ni un solo euro, ni tocar la cuenta de Alejandro. Si habéis seguido la historia hasta aquí, debe resultaros algo interesante. Por favor, ayudadnos con un pequeño y rápido favor. Dadle a me gusta y suscribíos. Dejad el número 5 en los comentarios para que sepa que habéis llegado hasta aquí, junto con el nombre de vuestra querida ciudad. Mucha gente lo ve sin hacerlo, pero a vosotros no os cuesta nada, y para nosotros significa muchísimo. Marcos sostuvo la orden judicial y le empezaron a temblar las manos. Miró hacia los demás accionistas, pero nadie habló. Su control había sido restringido oficialmente. En cuanto terminó la reunión, el auditor se me acercó y me entregó un extracto bancario recién obtenido. Don Tomás, tiene que ver esto. Miré la línea de transacciones. El mismo día del funeral de Alejandro, antes de que el sistema bancario hubiera recibido el certificado de defunción y bloqueado la cuenta, alguien había entrado en la cuenta personal de Alejandro y había transferido 86.000 euros. El código de verificación se había enviado directamente al número de teléfono personal de Carmen. Mi hija transfirió dinero de la cuenta de Alejandro, el mismo día de su funeral. Apreté el extracto bancario con fuerza en la mano. Había pensado que Marcos era la única serpiente en la casa. Ese extracto me demostró que mi hija era quien había abierto la jaula. 11 días después, entré en la sala del juzgado de la ciudad. Carmen apareció con un modesto vestido negro, con el rostro pálido y sin rastro de maquillaje. Marcos se sentó a su lado, intentando mantener la calma con un traje caro, pero no paraba de mirar a su alrededor por toda la sala. Mi abogado se puso de pie ante el estrado. Presentó lentamente cada una de las pruebas cuidadosamente precintadas. Las condiciones del fideicomiso de Elena, los resultados de las pruebas de ADN que demostraban la relación paterno-filial entre Alejandro y Alba, y los registros de datos digitales que mostraban que el archivo de transferencia de acciones se había creado 36 horas después de la muerte de mi hijo. El abogado de Marcos intentó argumentar que Alejandro había accedido verbalmente a la transferencia, pero ante las pruebas electrónicas recogidas de los servidores de la empresa, esos argumentos quedaron en papel mojado. El juez me permitió hablar como representante del fondo familiar. Me levanté y me giré para mirar directamente a Carmen. Carmen, no solo te quedaste con el dinero de Alejandro, le quitaste a una niña el derecho a despedirse de su padre. Me robaste 4 años de relación entre un abuelo y su nieta. Me robaste las últimas llamadas de teléfono que Alejandro y yo deberíamos haber tenido. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Agachó la cabeza, con la voz entrecortada. Yo no quería esto. Marcos me obligó a hacerlo. Mi abogado presentó de inmediato un correo electrónico que la propia Carmen le había enviado a Marcos antes del funeral. Leí cada palabra en voz alta en el juzgado. Lucía no debe acercarse a papá hasta que los documentos de transferencia estén terminados. Si se reconoce a la niña, perdemos la parte de Alejandro. Marcos se dio la vuelta inmediatamente y señaló a su mujer. Fue idea suya. Carmen gritó enfadada. Dijiste que nadie se enteraría nunca. Observé cómo los dos se destrozaban mutuamente en medio de la sala. Vosotros dos no os queréis. Solo queréis lo que robasteis juntos. El juez golpeó con el mazo y los interrumpió. La orden provisional se mantuvo en vigor. El juzgado ordenó la suspensión de toda la autoridad de gestión de Marcos, congeló la participación del 30% en disputa a la espera de la resolución de la herencia de Alba, y remitió todo el caso relacionado con la firma falsificada y la ocultación de activos a los investigadores de lo penal. Inmediatamente después de que terminara la vista, el Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión de urgencia
y decidió despedir a Marcos de su puesto de director de operaciones. Salí al vestíbulo de los juzgados. Carmen corrió tras de mí y me agarró de la manga. ¿De verdad vas a destrozar mi vida, papá? La miré. El perdón no significa devolverle las llaves a alguien que una vez quemó la casa. Me solté de su agarre. Carmen se quedó sollozando bajo la luz cegadora del sol. Pero esta vez ya no sentí pena por ella. Las consecuencias no se resolvieron en una sola tarde. Pero una vez que una mentira salió a la luz, todos los registros restantes se convirtieron en una puerta que Carmen y Marcos ya no podían cerrar. La investigación penal y los procedimientos judiciales continuaron durante los siguientes 6 meses, y la ley por fin volvió a poner todo en su cauce. El documento falsificado de transferencia de acciones fue declarado oficialmente nulo. La totalidad de la participación del 30% de Alejandro fue transferida íntegramente a Alba, bajo la supervisión de un fondo de protección independiente, hasta que alcanzara la mayoría de edad. Ante las innegables pruebas digitales y el rastro del dinero oculto, Marcos aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena. Fue procesado por falsedad documental y apropiación indebida de bienes, y se le ordenó devolver todo el dinero que había sacado. Carmen colaboró con los investigadores y evitó la cárcel, pero fue despedida. Perdió toda su reputación y tuvo que vender todos sus bienes personales para devolver el dinero que debía. No transferí los bienes de Alba directamente a Lucía. Junto con mi abogado, establecí un sistema de gestión transparente que pagaba directamente la educación, la atención médica y las necesidades de desarrollo de mi nieta. Una tarde, bajo una lluvia fina, Carmen vino a mi casa. Se quedó en la puerta, con aspecto demacrado y delgada. Me han despedido y he tenido que venderlo todo para pagar mis deudas. Papá, ¿me dejarás volver y trabajar como una empleada normal en la empresa? Yo no te quité nada, pero no voy a financiarte para que puedas repetir tus fechorías. Solo estoy devolviendo lo que tú quitaste a otros. Carmen dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca me vas a perdonar, le dije. Quizá algún día te perdone, pero el perdón no significa devolverle las llaves a alguien que una vez quemó la casa. Miré a mi hija. Le exigí que fuera a terapia, que trabajara para pagar todas sus deudas, y que reconstruyera su vida con sus propias manos. No volvería a protegerla. 2 semanas después, tuvo lugar la primera junta de accionistas de la empresa reestructurada. La silla de Marcos en la mesa del consejo había sido retirada. Sonreí y abrí personalmente la puerta para que Lucía y Alba entraran en la sala de reuniones. Coloqué una copia de los derechos de propiedad legal de Alba en el centro de la mesa redonda, frente a los accionistas. Esto no es un regalo. Esto le pertenece desde el día en que nació. Todos en la sala se pusieron de pie y aplaudieron. Lucía sonrió mientras una lágrima rodaba suavemente por su mejilla. Alba me miró, con sus ojos claros llenos de curiosidad. Abuelo, ¿dónde está el anillo de papá? De pronto me di cuenta. El anillo se había quedado en el bolsillo de mi traje desde aquel día. En el cumpleaños de Alejandro, llevé el anillo al cementerio, pero no lo enterré con mi hijo. A la mañana siguiente, el día del cumpleaños de Alejandro, dejó de llover y salió el sol. Lucía, Alba y yo llevamos un pequeño ramo de flores rústicas al cementerio de la ciudad. De pie ante la lápida de granito en la que estaba grabado el nombre de mi hijo, saqué lentamente el anillo de oro de hombre del bolsillo de mi abrigo y lo puse en la palma de la mano de Lucía. Lucía aceptó el anillo con delicadeza. No se lo puso en el dedo porque entendía que ella y Alejandro nunca habían tenido la oportunidad de formalizar su matrimonio. En lugar de eso, enhebró el anillo en una fina cadena de plata y se lo puso a Alba cuidadosamente alrededor del cuello. Este anillo no te convierte en la esposa legal de Alejandro, pero demuestra que no mentías, y demuestra que Alejandro tenía una familia cuando murió. Alba estiró su manita y tocó las palabras grabadas en la lápida, y luego me miró. ¿Sabe papá que el abuelo me encontró? La miré con ternura. Si tu padre escondió el anillo para guiarme hasta aquí, creo que lo sabe. Miré la tumba de mi hijo y mi corazón se sumió en una paz que nunca antes había conocido. Después de todo lo que habíamos soportado, aprendí 5 profundas lecciones para mí y para todos los que escuchen esta historia. Primera, la sangre no hace que alguien sea honesto. Solo sus actos pueden demostrarlo. Segunda, no entregues todo tu dinero, contraseñas y control a una sola persona solo porque sea familia. Los lazos familiares no pueden sustituir a las auditorías, los contratos y la supervisión independiente. Tercera, cuando un ser querido se vuelva distante de repente, habla con él directamente. No dejes que una tercera persona se convierta en el intérprete de los sentimientos de toda tu familia. Cuarta, los anillos, las fotografías y las promesas tienen un valor sentimental, pero los derechos legales requieren documentos válidos. Formaliza tu testamento, tu patrimonio, la información de los beneficiarios y los registros de paternidad mientras aún puedas. Y por último,
La venganza más satisfactoria no es hacer sufrir al traidor de la misma forma en que tú sufriste. La venganza más satisfactoria es obligar a la verdad a volver a su lugar correspondiente, devolver la propiedad a su legítimo dueño y evitar que destruyan otra vida. Gracias por uniros a la venganza en la vida real de un padre. Suscribíos al canal para conocer más historias familiares conmovedoras, en las que la verdad puede llegar tarde, pero las consecuencias siempre encuentran a la persona adecuada. Cogí la mano de Alba y me alejé lentamente del cementerio junto a Lucía. El anillo de oro brillaba en el pecho de mi pequeña nieta a la luz del sol de la mañana. El anillo no demostraba que mi hijo se hubiera casado alguna vez, pero demostraba que nunca había vivido solo. Los traidores intentaron usar la muerte de Alejandro para borrar a su verdadera familia. Al final, el mismo anillo que querían tirar a la basura, devolvió todo al lugar al que pertenecía.